Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver el tercer video de diseño de flexión en hormigón pretensado, la denominada parte C. Hay un valor de momento flector aplicado sobre la viga que es particularmente importante. Es el denominado momento de fisuración o M crítico. Acá vemos un gráfico de tensiones en ordenadas en el acero teso y cargas crecientes en abscisas. El gráfico está idealizado porque, fíjense, FPJ sería la tensión en el acero en el gato, antes de liberarlo. Se supone que pasa de FPJ por FPI a FPE, que es la tensión a tiempo infinito efectiva, en un instante. Entonces eso no es real. De FPJ pasa a FPI en un instante, pero de FPI a FPE tarda años. Entonces es una simplificación. Suponemos que las pérdidas totales se producen en un instante, pero los efectos del análisis que vamos a hacer no tienen importancia. Entonces, para un determinado tiempo tenemos la tensión mínima en el esfuerzo del cable de pretensado FP efectivo en el origen, con sobrecarga cero. También está idealizado, las sobrecargas no se van a presentar a tiempo infinito, sino que se van a ir presentando primero el peso propio, luego las sobrecargas permanentes, las cargas permanentes y después las sobrecargas de uso. Pero bueno, partimos entonces del nivel de la fuerza FPE de pretensado a tiempo efectivo, a tiempo infinito, y a partir de ahí empezamos a considerar qué es lo que pasa en el acero teso en la medida que la carga se va incrementando en la viga. Por supuesto, mientras la pieza no está fisurada, el incremento de tensiones, si el pretensado es adherente, o sea, es pretesado o postesado con vainas inyectadas, el crecimiento de la tensión en el acero teso es lineal y es directamente proporcional delta de FP a n veces, donde n es la relación de módulos entre el acero teso y el módulo de elasticidad del hormigón, por lo que varía la tensión delta F'C en el hormigón. ¿Sí? Hay una variación lineal porque hay adherencia, se asume, entre el acero teso y el hormigón circundante. Llegaremos a un punto que se llama de decompresión, marcado en línea recta, para el cual la tensión de compresión que tenía por el pretensado en la fibra extrema, supongamos que es una viga simplemente apoyada en la fibra inferior, debida al pretensado, se va perdiendo cada vez más hasta que es nula. Entonces, cuando la tensión en la fibra inferior es nula, tendríamos un diagrama triangular, llegamos al momento de decompresión. A partir de ahí empieza a traccionarse esa fibra. Entonces, si hay una cierta capacidad de tomar tracciones, hasta ese momento estamos en estado 1. Seguimos incrementando las cargas, que pueden ser dentro del rango de servicio, y donde dice cracking se produce la primera fisura por flexión en la viga. Entonces, idealizando la situación, hay un incremento sensible vertical de tensión en el acero teso. Pasamos al estado 2. El punto que define el nivel de cargas que produce esa fisura, esa primera fisura por flexión, se denomina el momento asociado con ese nivel de cargas momento crítico. A partir de ese punto, cualquier incremento de cargas sobre la viga va a generar un incremento de tensiones en el acero teso ya no lineal, sino va a crecer con un rango no lineal, como vemos en el dibujo, hasta que eventualmente, si ensayáramos la viga a rotura, llegaríamos a FP último, la tensión en el acero teso, que se corresponde con la falla del mismo. Entonces, al aplicar la fuerza de tesado con el gato, la tensión en el acero teso es FPJ,
Después de la transferencia de la fuerza al hormigón, la tensión del acero pasa a FPI. Y si suponemos que se han producido la totalidad de las pérdidas diferidas, la tensión disminuye al valor FP. Es lo que dije recién, es una idealización de las pérdidas totales en un instante. Hay una zona de incremento lineal de las tensiones en función del incremento de las cargas. Por supuesto que dentro de la zona de la viga no fisurada donde se incrementan linealmente las tensiones en el acero, el incremento delta FP de las tensiones en el acero teso es igual a lo que varían las tensiones en el hormigón delta de FC por la relación de módulos NP. ¿Por qué el subíndice P? Porque estamos relacionando el módulo de elasticidad del acero teso con el módulo de elasticidad del hormigón, si no sería N. El incremento en general en estado 1 de tensiones en el acero desde FP efectivo hasta que se va a producir inminentemente la fisura no supera de un 3 a un 4% del valor inicial de tensión. O sea que aproximadamente se puede considerar P constante, ¿sí? La fuerza efectiva constante. A medida que se presentan gradualmente las cargas de peso propio y restantes sobrecargas permanentes, la tensión en el acero teso se incrementa, como dijimos, inicialmente lineal. Esto es uno de los fundamentos por el cual se permiten tensiones de tesado iniciales tan elevadas, ¿sí? Porque durante todo este rango de incremento de cargas, el incremento de la tensión en el acero es menor al valor que ha tenido, sensiblemente menor al valor de pérdidas que ha tenido diferidas por los efectos de contracción de fragua, de fluencia lenta, etc. y relajación. Cuando llegamos al momento de descompresión, que es aquel que hace nula la tensión en la fibra traccionada precomprimida, todavía estamos en estado 1. Y es factible, como dijimos, incrementar algo más las cargas hasta llegar del momento de descompresión al momento crítico. Para ese valor en particular se incrementa mucho la tensión en el acero teso. Entonces, determinar el momento crítico es una variable importante, ¿sí? Al seguir incrementando las cargas, llegaremos entonces a una tensión en la fibra inferior de agotamiento FR y estamos de agotamiento en el hormigón por tracción, derivado del momento, y estamos ante el momento de fisuración M crítico. Ahí se produce, como hemos mencionado, un aumento súbito de tensión en el acero teso al pasar la viga al estado 2 en esa sección. Y cambiará naturalmente el mecanismo resistente interno tal cual lo vimos en las vigas de hormigón armado. El plano 2 justamente graficaría esto. Graficaría en la fibra inferior una tracción igual FR y en la fibra superior una fuerte compresión. A partir del pasaje al estado 2, el incremento de la tensión en el acero, para igual aumento de la sobrecarga, no aumenta proporcionalmente, sino que aumenta con mucha mayor rapidez. La tensión final en el momento de la falla en el acero puede ser FPU, la tensión de rotura, o un valor ligeramente menor en función de la geometría de la viga y la cuantía de acero. Un valor ligeramente menor como FPS. Entonces tenemos graficado en verde el momento crítico, en rojo el momento último. Por eso que hay que hacer una verificación a rotura también, porque la distancia entre el momento crítico y el momento último no la conocemos a priori con certeza. ¿Sí? Dependerá del incremento de tensiones que hay asociado con el momento crítico también. La carga de fisuración o el momento crítico representa el límite de validez del comportamiento elástico y también de la adopción de las características de la pieza con secciones brutas como AC o IC, cuando pasan a trabajar en estado 2. Nosotros ya en flexión vimos, en flexión y también en la clase de formaciones de hormigón 1, vimos cómo evaluar los momentos de inercia en estado 2 de una viga. En estado 2 sabemos que disminuye la rigidez, que a igual incremento de carga se incrementan las flechas y que se puede ver afectada la durabilidad del acero teso para pretensado adherente. Por lo tanto,
La variable que nos indica cuándo pasamos del estado 1 al estado 2 es un parámetro importante. Se puede determinar el momento de fisuración igualando la tensión resultante de tracción en la fibra inferior, F2, al valor último Fr. ¿Cuánto vale F2? F2 lo asociamos con el valor de pretensado mínimo, P efectivo, sobre AC por el término entre paréntesis que habíamos considerado, que era la componente centrada y excéntrica del pretensado, más un momento derivado de la sobrecarga sobre el módulo resistente de la fibra inferior. Pero ese momento derivado de la sobrecarga no es cualquiera, es el que genera la fisuración y por eso lo llamamos MSR. Si igualamos F2 a Fr, podemos despejar M crítico. ¿Se entiende? S2, módulo resistente inferior, y S1, módulo resistente superior, lo conocemos. El P efectivo lo conocemos, AC lo conocemos, la excentricidad IC2, conocemos todas las variables. Por lo tanto, despejamos M crítico de la ecuación anterior. M crítico sobre el módulo resistente es S2 de la fibra inferior es Fr más el término P efectivo sobre AC por el término entre paréntesis. El momento crítico va a ser aquel que marque el cambio tensional en la fibra inferior, anulando la precompresión inicial y generando una tracción resultante que se define como Fr convencionalmente, que es la que produce el pasaje del estado 1 al estado 2 en esa sección. Si expresamos S2 como el cociente del momento de inercia IC sobre la ordenada del baricentro de la fibra inferior C2, podemos plantear el momento crítico como Fr por S2 más P efectivo por R cuadrado radio de giro al cuadrado sobre C2 más C. Sería el diagrama 2. Entonces podemos definir, en función de las restantes variables y el valor de P efectivo, el momento crítico. En el artículo 18.8 del dossier SOC 201-2005, esto todo es concordante con el código ASI 318-2005 para nuestros amigos del canal que se basan sus reglamentos en el código ASI 318. Se establece que la cantidad total de armadura tesa y no tesa tiene que ser la adecuada para desarrollar una carga mayorada igual, como mínimo, a 1,20 veces la carga de fisuración determinada en base al módulo de rotura Fr. Es decir, se establece una cuantía mínima donde el momento nominal por el factor de reducción debe ser mayor o igual que 1,20 de M crítico. El momento nominal es el momento teórico que después veremos en el próximo video cómo evaluarlo para la pieza de hormigón post o pretensado. Pudiendo obviarse esta prescripción para el caso de losas armadas en dos direcciones postensadas sin adherencia, porque tiene un mecanismo de distribución de cargas distinto. Con respecto a la variación de la excentricidad del cable medio en la luz de la viga, nosotros las ecuaciones que planteamos para el instante t igual a 0 y t igual a infinito establecen los requisitos para no superar las tensiones límites en los puntos de máximo momento flector, se supone el centro de la pieza, pero para otras secciones los momentos flectores son menores y tenemos que reducir la excentricidad del cable medio para no superar las tensiones límites fijadas, ¿sí? Si mantendríamos la cota del cable medio máxima para el momento máximo a lo largo de toda la viga, ¿cuándo se presentaría eso? Para una viga pretesada que son con cables rectos, la excentricidad sería constante, salvo que adoptemos algún mecanismo como engrasar los cables en los extremos, envainarlos, etc. Entonces tendríamos que determinar cuál es la curva del cable medio dentro de un techo y un piso que puede oscilar en las distintas secciones a partir del momento máximo hacia los apoyos sin superar las tensiones máximas o mínimas. Para el instante inicial, llamando el radio de giro al cuadrado igual al momento de inercia sobre el área, recordando, para la fibra superior, la tensión de tracción tiene que ser menor o igual que P sub I sobre AC por el término entre paréntesis, menos el M0, que es el momento de peso propio de la viga, por C1 sobre IC. Y para la fibra inferior, que generaba una compresión importante,
FCI debe ser menor o igual que PI por AC por el término entre paréntesis. Esto está asociado con el pretensado centrado más el momento derivado del pretensado excéntrico, más la tracción generada por M0. ¿Sí? Designamos los esfuerzos de tensión como mayores que 0 y los de compresión como menores que 0. De la primera ecuación, la tensión en la fibra superior no debe superar FTI. Entonces podemos despejar el valor máximo de la excentricidad en función del momento actuante M0, pero ahora con el subíndice X porque estamos moviéndonos a lo largo del eje de la viga, y si es el momento debido al peso propio, por ejemplo va a ser D por L cuadrado sobre 8, si mayorar, ¿no? Entonces la excentricidad X debe ser menor o igual que lo que está expresado en la ecuación 1. De la ecuación B, la tensión en la fibra inferior no puede superar a F'Ci, tensión de compresión, es posible despejar el segundo límite inferior para el baricentro de la armadura tesa, pasándola como variable E sub x es menor o igual que el término de la derecha de la ecuación 2, que va variando sección a sección el valor de M0. De igual manera, planteando las ecuaciones tensionales para las fibras superior e inferior bajo la sobrecarga máxima asociada con el esfuerzo de pretensado mínimo PE, no tendremos que superar las tensiones límites de compresión en la fibra superior ni las tensiones límites de tracción en la fibra inferior, a tiempo infinito. Entonces, la ecuación C nos plantea la tensión máxima en la fibra superior de compresión y la ecuación D nos plantea la tensión máxima de tracción a no superar en la fibra inferior derivado del momento. Donde aparecen los momentos aparece M0 más MD más ML, es el momento total de servicio. Peso propio de la viga, peso propio de las terminaciones y ML, peso propio de las sobrecargas de uso. De estas dos ecuaciones que representan la tensión máxima de compresión en la fibra 1 superior y la tensión máxima de tracción admisible en la fibra inferior, podemos despejar los valores de sub x correspondientes. De la ecuación C es posible despejar el límite superior de la excentricidad del cable medio en función de x. Ahora la variable va a ser el momento total, subíndice x, que va a ir variando sección a sección. Y de la ecuación D podemos despejar el otro límite superior de la excentricidad del cable medio, nuevamente sub x mayor o igual que esa expresión, donde aparece mt en función de x. Ecuación 4. De resultar negativo el límite superior, indicaría que la excentricidad del cable medio puede encontrarse por encima del baricentro de la sección de hormigón. Entonces lo que tenemos son 4 curvas límites para definir la excentricidad del cable medio a lo largo de todo el desarrollo de la viga. Cualquier punto que caiga dentro de la zona interior del recinto de pasaje es satisfactorio respecto del cumplimiento de las condiciones límites de la pieza, es decir, el trazado del cable medio, partiendo de un punto fijo en el apoyo y llegando a un punto fijo en el centro del tramo, puede ser a través de cualquier curva que pase por el recinto de pasaje. De tal forma se verifican las ecuaciones 1 y 2 y las 3 y 4, o sea, en cualquiera de las secciones. El baricentro de los cables o cable medio es el que tiene que estar ubicado dentro del recinto de pasaje. ¿Sí? Cuando son varios los cables que conforman ese cable medio, algún cable individual puede caer perfectamente fuera de esa zona, pero siempre tiene que estar ubicado interior a la pieza y con el recubrimiento mínimo fijado según las condiciones reglamentarias, salvo que sea un caso particular que no estudiamos ni vamos a estudiar, que es un postensado externo, ¿sí? No es el tema. Bueno, gracias por su atención. Ya pasaremos en el próximo video a evaluar qué es lo que pasa con nuestra viga pre o postensada de hormigón cuando incrementamos las cargas hasta llevar a la rotura
y cómo podemos evaluar en forma precisa y en forma aproximada con ecuaciones simplificadas el momento último asociado con esa situación. A partir de ahí, lo que nos queda por ver es, para vigas simples, el ejemplo de aplicación que va a involucrar todos los videos que vimos en una viga concreta, y terminaremos con el tema de flexión de vigas compuestas en otro video. Gracias y los espero.